Ok, perfecto. Entonces ahorita voy a compartir pantalla. Comenzar ahora. Perfecto. ¿Alguien me puede confirmar con audio si ya se ve? Sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, entonces, primero que todo, buenos días. Hoy día vamos a exponer la clase de nervios craneales vulvares. Los pares craneales que nos toca tocar el día de hoy son el 9, el 10, el 11 y el 12. Y bueno, ahí está mi nombre. Un gusto, soy la externa Mariana Nantay Alza y actualmente me encuentro terminando el 5º año en la UPC. Bueno, entonces, el temario de hoy día que tenemos es ubicación, ramas, núcleos de cada par craneal vulvar, la función también, en este caso del 9, 10, 11 y 12, la semiología y por último la patología asociada a cada par craneal y bueno, un poco de preguntas o banqueo, ¿no? Entonces, antes de comenzar con la clase, más que todo vamos a tener un pequeño repaso de cosas básicas que hayan visto en el curso, supongo que hasta antes del parcial, pero igual vamos a pasarlas rápidamente como para dar un poco de contexto. Entonces ahí tenemos una imagen de la ubicación de los pares craneales. Bueno, a los finales no se preocupen chicos, ahorita le he proyectado desde acá porque, bueno, puedo hacerle zoom y eso me facilita bastante, ya que hay unas imágenes que están muy chiquitas, pero a las finales de la clase, si es que algo no se ve, no se entendió, se vio borroso, yo con mucho gusto le puedo pasar las imágenes foto por foto a Yeana para que se las distribuya a ustedes. Bueno, entonces vamos a comenzar con la ubicación de los pares craneales, pero antes vamos a dar un review de cosas básicas, como he puesto acá de anatomía, más que todo para estar un poco en contexto, ¿no? Bueno, entonces como todos ya sabemos, el sistema nervioso central va a estar formado por diferentes estructuras del cerebro. En este caso, los acrónimos que como les dije que me gusta poner, tenemos a la E, la T y la C, tenemos que está formado por el encéfalo, el tronco encefálico. El tronco encefálico, a su vez, como se recordarán, está formado por el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y por último el cerebelo, y luego ya adicionalmente viene la médula espinal, ¿no? Como ya sabemos. Y luego, pasando al sistema nervioso periférico, tenemos a los nervios periféricos que están distribuidos a lo largo de toda la columna, como vendría a ser cervical, torácico, lumbar y sacro, y los pares craneales que ahorita vamos a revisar. Por otro lado, los pares craneales son nervios con distintas funciones que debemos tener en cuenta ya que siempre es motivo de examen, que vendría a ser que tienen funciones motoras, sensitivas y mixtas. Y ya luego vamos a explicar por cada par craneal cuál vendría a tener cada función o qué función. Bueno, continuando con la anatomía, tenemos 12 pares craneales por cada lado. Obviamente, comenzando desde el inicio, tenemos al olfativo, luego el óptico, el motor ocular común, el patético, el trigémino, que tiene 3 ramas, el motor ocular externo, el facial, el octavo vendría a ser el vestíbulo coclear, y los que vamos a ver ahora en esta clase, que vendría a ser el noveno, el glosofaringio, el décimo, el neumogástrico vago, el onceavo es el accesorio, y por último, el nervio hipogloso. Entonces, continuando con algunas cosas básicas de anatomía, tenemos los diferentes núcleos, y acá sí quisiera que estén atentos porque esto sí es pregunta de examen. Bueno, tenemos los núcleos y en este caso solo nos vamos a centrar en la médula oblongada o bulbo raquídeo. Entonces tenemos diferentes núcleos y vamos a ver que algunos se comparten, algunos solo llevan un par craneal, etc. Entonces vamos a comenzar por el núcleo salivatorio inferior. El núcleo salivatorio inferior solo va a tener dentro de él al par 9. Entonces todo lo que esté en rojo después de la flechita va a ser como una ayuda óptica para que ustedes puedan memorizar más rápido y se puedan acordar en el examen. Entonces tienen que ver, ¿no? Núcleo salivatorio inferior está en este lado de acá, por eso le voy a hacer zoom lo más que pueda. Y acá vendría a estar el núcleo salivatorio inferior. Entonces ese vendría a ser el que está llevando al par craneal número 9. Y acá pueden ver, más grande. A ver, voy a hacer, ahí está. Entonces, inferior, ¿se acuerdan? E9, inferior. Ya, listo. Comenzamos por eso. Luego pasamos al núcleo ambiguo.
ambiguo. Entonces tenemos 3 letras que están en rojo, entonces me va a suponer, a ver, ahí relacionando, entonces tenemos que es el 9, el 10 y el 11. Entonces, más que todo, chicos, este es un tema de memoria, pero luego que se lo memorizan, ya van a poder relacionar y luego llegar y con razonamiento llegar a la respuesta en el examen. Luego tenemos al núcleo motor dorsal, perdón, que, bueno, también dorsal, asocié dorsal con 10. Seguimos con el núcleo del tracto solitario, que también va a llevar 3 pares craneales, que vendría a ser el 7, el 9 y el 10. Entonces, doble I, 7, 10. Entonces, por descartes, ya no sería ambiguo, que sería 9, 10 y 11, porque ahí hay que ver que comparten algunos pares craneales, entonces puede ser motivo de confusión en el examen. Y por último, el núcleo hipogloso, que vendría a ser el par craneal número 12. Entonces, como checkpoint, al final les puse que los únicos núcleos que comparten pares craneales son los núcleos del tracto solitario, las dos Is, que vendría a ser 7 y 10 y 9, y el ambiguo, que vendría a ser en escalerita 9, 10 y 11. Entonces, ya con todo eso ya aclarado, vamos a pasar a la siguiente PPT. Entonces también les puse una imagen, que esta es muy importante ya que también se lo tienen que saber porque vienen ciertas preguntitas por ahí. Entonces tenemos acá la superficie endocraniana o la base del cráneo. Entonces más que todo nos va a mostrar todos los huequitos que existen en la base del cráneo y cada orificio nos va a mostrar qué nervio sale exactamente, ¿no? Entonces, bueno, los que nos importan ahorita en esta clase son bueno, para ver el noveno, el onceavo, el décimo y el doceavo, vendría a ser el canal hipogloso, que vendría a ser el número 7, que le voy a hacer acá un poco de zoom para que lo puedan ver. Ahí está. El canal del hipogloso, que va a llevar este nervio hipogloso, obviamente. El agujero yugular, que va a llevar 3 nervios, acuérdense. Ese sí viene en el examen. Agujero yugular se lleva al nervio glosofaringio, al nervio vago y al nervio accesorio. También tenemos el foramen magno, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media posterior y la silla turca, pero básicamente los que se suelen repetir en los exámenes, si no mal recuerdo, es el canal hipogloso y el agujero yugular porque lleva 3. Los de arriba también son importantes, obviamente, pero bueno, ese no es motivo del tema de la clase de hoy, ¿no? Porque no vamos a tocar esos pares craneales, pero igual se los dejo ahí por si alguien después lo quiere chequear con más paciencia. Entonces ya vamos a pasar a una pequeña preguntita. Si es que alguien estuvo atento, vamos a ver. Entonces la primera pregunta que tenemos es, ¿qué pares craneales están dentro del núcleo ambiguo? ¿Alguien me podría decir, o Jeana, si es que ponen en el chat, me lo lees por favor, porque no puedo dejar de compartir pantalla? Si es que alguien ya tiene la respuesta. A ver, la Bien, letra acá A los dice, chicos están poniendo 9, 10 y 11. La respuesta B. perfecto, perfecto, perfecto. Me encanta que estén atentos y así vamos a entender todos. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué pares craneales están dentro del núcleo ambiguo? ¿Cuántos? ¿Uno, dos o tres? ¿O ninguna de las anteriores? A ver si Bien, y alguien... acá ponen la respuesta en la C, o sea, 3. Ya, perfecto. Entonces, creo que estamos muy atentos al día de hoy. Entonces, continuamos. Entonces, ya teniendo unos puntos básicos, ya teniendo aclarado dónde es que estamos, en cuántos pares existen, cuántos núcleos existen y quiénes van por cada, qué pares van por cada núcleo, y los agujeros, vamos a pasar ya a los trayectos y las funciones de cada par craneal vulvar. Entonces vamos a comenzar con el noveno, que vendría a ser el glosofaringio. Ya, acá sí atención porque este es un poco ya más pesado. A ver, entonces básicamente en cada núcleo o en cada nervio par craneal tenemos un núcleo, un trayecto, un inicio, un fin, por decirlo así, y luego todo el trayecto también tenemos que acordarnos de las aferencias y las eferencias para ver, más que todo eso funciona o sirve para ver qué función tiene cada par craneal. Entonces, comenzando por el noveno, tenemos que van a ser de la fosa retroolivar, y esta imagen es muy bonita, si no me equivoco, es del libro de fisiología del Gannon. Luego, si quieren, se lo paso para que le hagan zoom, porque obviamente acá la PPT se va a ver muy chiquito. Acá en sí ya se ve muy chiquito, pero bueno, voy a dejarlo acá para que puedan seguir conmigo ya. A ver ahí.
Bueno, entonces tenemos que nace de la fosa retrolivar, la salida va a ser por el foramen yugular y luego el agujero rajado posterior. Entonces, en este par craneal tenemos dos ganglios, el ganglio superior y el ganglio inferior. El ganglio superior también lo van a poder encontrar como yugular o de ahí Ritten, y el inferior petroso o de Andersch. Es lo que puede encontrar en la bibliografía porque esta revisión, o bueno, el PPT que les he preparado tiene como más de 3 o 4 libros de fisiología y obviamente también de neuroanatomía, ¿no? Bueno, entonces el trayecto. El trayecto es, después de su salida del mismo nervio del par craneal, vamos a ver que se ubica detrás de la vena yugular. Detrás de la vena yugular interna. Luego va a pasar por la parte lateral de la carótida interna y la parte medial de la arteria carótida externa. Acuérdense más o menos, mañana van a tener una clase de irrigación, entonces ahí hacen un chequeo de las arterias, las venas, etc. Luego, este va a llegar al músculo estilofaringio y este también va a pasar por el músculo estilogloso en la parte del borde inferior. Entonces, eso es más que todo el trayecto, para que ustedes igual se acuerden, si es que se acuerdan el trayecto, más o menos vamos a ver qué hace y qué no hace cada par craneal. Y vamos a tener que la eferencia, o sea, la salida va a ser por el núcleo ambiguo, acuérdense, ambiguo, 9, 10, 11, 3, y aferencia, tracto solitario. Eso también a veces es pregunta de examen. Entonces, continuando, tenemos ahora que vamos a mencionar las ramas y las funciones. Entonces, como les mencioné en inicio, hay pares craneales que tienen funciones motoras, sensitivas y a veces mixtas. Entonces, vamos a comenzar primero por las ramas motoras. Entonces, tenemos que el glosofaringio también, ojo, va a tener ramas comunicantes con el séptimo par craneal y el décimo. Pero comenzando con las ramas motoras, tenemos a la rama estilofaringia. Luego esta rama estilofaringia va a pasar por el músculo estilofaringio. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser la elevación de la faringe. Más que todo en la laringe y en la faringe, lo que nos va a permitir hacer la deglución, porque si no, no podríamos pasar los alimentos. Entonces, esto si bien es cierto, tal vez no tenga que ver mucho ahorita con el examen del nervioso, pero les va a servir igual porque no solo vamos a ver los trayectos, sino que cuando llevemos, o cuando ustedes lleven, mejor dicho, el sistema de digestivo, también se lo van a pedir en el examen. Entonces, si es que se lo aprenden desde ahorita, sería genial. Luego vamos a pasar a ver el nervio timpánico. Este nervio timpánico va a pasar por el conducto auditivo externo o el CAE. Luego va a pasar por el nervio petroso menor, llegando al ganglio óptico, y por último va a dar la inervación de la tercera rama del quinto par craneal, ¿no? Y esto nos va a servir para inervar a la glándula parótida en SB, significa salival. Entonces, esas vendrían a ser todas las ramas motoras que tenemos por el noveno par. Luego vamos a pasar a las ramas sensitivas y vamos a tener que son 4. Tenemos a la rama carotidia, que luego va a pasar por el seno carotidio. Si ustedes recordarán, también el seno carotidio nos ayuda porque es un varoreceptor, lo cual nos va a ayudar a medir la presión, ¿no? La presión arterial. Y bueno, luego lo van a ver el otro año cuando lleven circulatorio, que eso también es muy importante. Y en neumo también, o en respiratorio. Luego del seno carotidio va a pasar al cuerpo carotidio y ahí por eso he puesto entre paréntesis que esto va a ayudar a los quimioreceptores. Eso vendría a ser en la rama carotidia. Luego vamos a pasar a la rama faringea, que lo que nos va a ayudar es a inervar a la mucosa faringea. Y como les había dicho arriba, no solo tenemos ramas motoras, sino sensitivas. Entonces, así como yo puedo ayudarme con mi lengua, la faringe, la laringe, para deglutir y pasar la comida, también voy a tener que sentir, obviamente, si no, ¿cómo sentiríamos cuando nos duele la garganta? Entonces también nos va a ayudar en parte de la deglución. Bueno, pasando a la rama tonsilar, tenemos que va a inervar a la amígdala y el paladar blando. Y por último, las ramas linguales, que acuérdense que el noveno par solo vamos a inervar al tercio posterior, porque eso sí es pregunta de examen, tercio posterior de la lengua, tanto sensitivo, ahí es SC sensitivo y la G de gustativo. Bueno, acuérdense que las ramas linguales en el noveno par craneal, solo tercio posterior, porque los 2 tercios anteriores era del par craneal número 7. Eso espero que me hayan respondido todos en el chat. Bueno, y continuando acá, este es todo el trayecto que yo les mencionaba al inicio, solo que ya de forma más didáctica, por decirlo así.
El de acá, las imágenes que son más realistas son de la aplicación, si no me equivoco, esta de Visual Body. Sí, Visual Body. Entonces, si alguien la tuviera, ahí solo escriben, ¿no? No sé, tracto, ta, 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 pum, les va a botar. Entonces, más que todo es para que ustedes se ubiquen. Y bueno, es más, básicamente lo mismo de lo que ya les mencioné, así que vamos a avanzar. Ya, ahora sí vamos a pasar a la semiología o cómo podemos evaluar este par craneal, que estamos en el número 9. Entonces, tenemos las alteraciones del nervio glosofaríngeo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por mencionar al inicio? Es que raramente el noveno par craneal se va a lesionar solo o aisladamente. Entonces, si es que tuviéramos, en este caso, una parálisis del glosofaringio, vamos a tener más que todo tres cositas que evaluar en el paciente. Trastornos del gusto y sensitivos, alteración de la deglución, porque yo les dije que tenemos una rama motora y sensitiva, y alteración de los mismos reflejos. Entonces, ¿qué podemos ver en la clínica o qué podemos ver cuando el paciente venga a nuestra consulta, ¿no? Podemos ver una neuralgia del glosofaringio o una glosodinia posterior. Glosodinia significa que no va a sentir bien, mejor dicho, los sabores, ¿no? Por decirlo así, o va a distorsionar los sabores. Ya. Luego en el examen físico, ¿qué tenemos que solicitar al paciente? Bueno, primero solicitamos al paciente que pronuncie la letra A, que abra bien la boca, y vamos a observar si es que hay desviación en la orofaringe, perdón, y en el paladar. También, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar los reflejos, en este caso en el reflejo nauseoso, y acordarnos que el noveno par es la vía aferente, no la eferente. La vía eferente es con el décimo par craneal. Y bueno, ahí tendríamos que ver más que todo el velo palatino y el faringio. Y por último, si también queremos ser más específicos, vamos a evaluar las sensaciones gustativas del tercio posterior de la lengua. Entonces, como ven en esta imagen de acá, no sé si la hayan visto también nervioso, pero lo van a volver a ver en digestivo. Bueno, tenemos ahí que cada parte de la lengua va a ser para distinto sabor, ¿no? Entonces tenemos que adelante es dulce, los costados al lado del dulce va a ser salado, el centro es umami, atrás de umami es ácido o agrio y atrás vendría a ser amargo. Entonces, si es que sabemos esto, básicamente solo perderíamos la sensación del amargo o hasta un poquito del ácido, ¿no? Entonces eso también nos podría ayudar en el examen físico del paciente. Ya, bueno, vamos a continuar. Entonces, la patología asociada, en este caso, del noveno par craneal, ya se las mencioné porque ya les mencioné qué evaluaríamos en el examen físico, así que tenemos una pregunta, claro, para ver si han estado atentos, porque si no, no podemos pasar al siguiente par craneal. Bueno, entonces tenemos que paciente viene a consulta refiriendo que no puede pasar los alimentos o dinofagia de manera eficiente y que se ahoga cada vez que bebe agua. A su vez, siente que ya no percibe bien los sabores de la comida. Entonces la pregunta es, sospechando de una lesión solo del nervio glosofaríngeo, solo, ¿usted qué esperaría encontrar en el paciente? A, augesia parcial más deglución completa. B, augesia total más deglución parcial. C, augesia parcial más deglución incompleta. Y D, augesia localizada más deglución completa. Entonces esperamos un ratito y ya me avisas cuando alguien ya haya respondido en el chat. Y bueno, no se preocupen, se pueden equivocar con toda confianza y ya luego damos la respuesta correcta y la explicación. Ya, por aquí van diciendo que la respuesta es la A. Ya ¿Alguien más? ¿Alguien que piense diferente? A ver. Alguien que piense diferente a su compañera para... Ahora vamos a dar un minutito más. Quiero que la piense. Yana, creo que dejé de compartir la PPT. A ver, voy a admitir a alguien que estaba en cola.
Sí, ¿Alguien la piensa gente de diferente contacto. o quieren que ponga la pregunta? Acá está la pregunta. A ver, ahí están las respuestas también. ¿Alguien que piense diferente o que piense que no es la letra A? Si alguien más ya no quiere dar su respuesta, pues damos paso a la explicación. A ver, voy a chequear el chat al toque. Alguien me puso la C, ¿no? O esa es de otra pregunta. A ver. No, es de la pregunta anterior. Ah, ya, entonces solo Ulises me ha respondido. Ulises dice que es la A o la D. No está seguro. Ahorita vamos a aclarar tus dudas. ¿Alguien más se avienta a dar una respuesta si se equivoque o tienen miedo? Si no, si no pasa eso, normal, no se preocupen. Esto es mejor a que equivocarse en el examen. Sí, Ulises, dime. ¿Quién tiene una duda? Normal, puedes abrir tu micro o escribir, como más te guste, no sé. Ulises, normal puedes prender tu micro y hacerme la consulta que tengas. Ah, ok, no te deja abrir tu micro. Entonces puedes escribir por chat. Creo que es porque Yana está grabando el Zoom, pero normal, te escucho o te leo en el chat. Ya, sí, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la pregunta exacta? ¿Qué, o sea, ¿qué no entiendes de deglución incompleta? Ah, ya, ¿a qué se refiere? Ah, entonces, ya quieres que ponga en contexto. Ya, entonces creo que nadie más va a querer responder. Perdón, chicos, estoy un poquito enferma. Entonces, ya, voy a dar la clave y la explicación, ¿ya? Yo misma creé la pregunta, así que no se preocupen. A ver, entonces, creo que hay gente o hay personas que recién han entrado al Zoom, así que vamos a dar al toque una leída de nuevo a la pregunta. Entonces, lo que tenemos aquí es que un paciente viene a consulta refiriendo que ya no puede pasar bien los alimentos y que también se ahoga cada vez que bebe agua. Entonces, también nos dice que el paciente refiere que ya no percibe bien los sabores de la comida. Entonces, la pregunta es, sospechando de que solo hay una lesión del nervio glosofaringio, ¿qué sospecharía o qué esperaría encontrar en el paciente? Entonces, augesia más que todo es que el paciente no va a poder percibir bien los sabores, ¿no? Y deglución tiene que ver con la misma palabra, lo dice con deglutir. Entonces, como yo les había mencionado antes, en las funciones que tenemos en el par craneal número 9, les mencioné que alguien que, perdón, que sirve para deglutir en las ramas motoras, el glosofaringe nos va a ayudar a la elevación de la faringe y la laringe también para hacer la deglución. Y obviamente en la parte de gusto, por decirlo así, cuando les mostré acá en la lengua, solo vamos a tener al tercer o a la parte posterior o al tercio posterior de la lengua. Y acá en las ramas motoras solo vamos a tener que también nos ayuda en la parte motora en la deglución. Acá está. Elevación de faringe, laringe, deglución. Entonces ya pasando a la clave y a la explicación, la clave vendría a ser la letra C. ¿Por qué? A ver, ahora le digo por qué. Voy a bajar esto. Ya.
Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a tener una augesia total, porque les dije que solo vamos a perder la parte, el tercio posterior de la lengua. Entonces ahí eliminamos la clave B, que sería augesia total, y también podríamos considerar la C, ojo, porque augesia localizada también podría ser, porque solo va a ser el tercio posterior. Entonces vamos a tratar de ver si en la parte de deglución lo descartamos o pensamos en otra clave. Entonces ya, vamos a ver. Deglución completa, deglución incompleta o deglución parcial. Entonces ya descartando la letra B, solo tenemos completa e incompleta. Entonces, como les dije, el noveno par craneal, si bien es cierto, les va a ayudar a deglutir. Entonces, lo que yo esperaría es que la deglución sea incompleta y la augesia sea parcial. Por eso es que la letra C es la correcta. Porque si yo marcaría la D, que también podría pensarlo, augesia localizada, está bien, hasta ahí localizada está bien. Pero deglución completa no voy a poder tener, pues, porque el paciente no va a poder deglutir si está mal el glosofaringio. Si les digo que inerva a la laringe y a la faringe y no puedo hacer la elevación, ¿cómo voy a deglutir? Entonces sería deglución incompleta. Entonces, deglución completa, se va la A, se va la D, y augencia total no es, entonces la letra C es la correcta. Entonces, ya no sé si me puedes leer en el chat si alguien, o preguntar si alguien tuviera alguna duda con esta respuesta, si no, ya avanzamos para pasar al décimo par craneal. Y si es que alguien tiene alguna duda del noveno, par- para sellar o para cerrar ya el noveno par craneal. Sí, creo Y que pues Osiris tiene otra pregunta. Entonces, a ver, ¿me puedes leer el chat, por favor? sí, todavía no la escribe. Osiris, Ok. perdón, Hola, hola. Sí, sí, tengo una duda. Lo que pasa es que con deglución incompleta se refiere a que no toda la deglución va a estar abolida, o a qué se refiere con incompleta. No, o sea que, mejor dicho, que deglución completa es que si estuviera el par craneal intacto y si tú pudieras hacer todo el pase, pero incompleta es que es parcialmente o que no va a funcionar, por decirlo así. Entonces, por eso, o sea, tú con dolor podrías deglutir tal vez, pero la deglución va a ser incompleta. O sea, ¿Vale? completa quiere decir que está bien, o sea, que sí te permite deglutir. Incompleta Ajá, quiere decir que está exacto, mal. exacto, sí. Ok, gracias. Ok. ¿Alguien más, aparte de Ulises, tiene alguna otra pregunta? O si no, ya damos por cerrado el noveno par craneal y pasamos al décimo. Todo claro, ¿no, chicos? Ya, a ver, me confirmas, si no, avanzamos. Porque bueno, los dos primeros, el noveno y el décimo, siempre son los más pesaditos. Y ya luego el onceavo y el doceavo ya son un poco más tranquilos. Bueno, no entonces pasa avanzamos. nada, así que creo que todos van bien por ahora. Ya, perfecto. Ya, bueno, entonces vamos a pasar al décimo par craneal o al nervio vago. Igual, el mismo contexto. Vamos a atender de dónde nace, dónde sale, cuántos ganglios posee, y vamos a ver eferencia, aferencia, las funciones, un poco del trayecto, y ya en base a todo esto, que es un poco memoria, vamos a poder relacionar, ¿no? Como les digo, para la hora del examen. Entonces, bueno, ya comenzamos. Tenemos que van a ser del bulbo, exactamente en la parte retroolivar. La salida de este nervio va a ser por el agujero rajado posterior, y luego va a pasar por el foramen yugular. Tenemos también que posee dos ganglios, superior e inferior. El superior, también llamado yugular, o el inferior, también llamado nodoso. Bueno, se encuentra dentro de la vaina carotidia. Tenemos que a la derecha va a estar anterior de la arteria subclavia, y en la parte izquierda tenemos que va a estar detrás de la arteria y la vena carótida interna, perdón. Bueno, la aferencia en este caso va a ser por el núcleo solitario, y la eferencia, o sea, la salida, va a ser por el núcleo ambiguo. Acuérdense, eferencia, ambiguo, 9, 10, 11, 9, 10, 11. Eso siempre, siempre, siempre viene. Y si no les viene, de algo le va a servir para poder descartar otra patología o otra clave tal vez en el examen. Y la aferencia, bueno, en el núcleo solitario. Entonces, si le hacemos zoom un poco a la imagen acá, vamos a poder ver el trayecto que comparten, ¿no? Por ejemplo, mira, acá está el noveno, el onceavo,
y el décimo, y todas van a salir por esta vaina de acá, ¿no? Que es la pared del agujero yugular. Y bueno, que van a compartir el núcleo en vivo. Eso jamás se olvida, literal, jamás. Ya, entonces vamos a continuar ya con la división. A ver, un toque chico esto. Y las ramas. Ya listo. Entonces tenemos en la división del nervio vago, tenemos al ganglio superior. En el ganglio superior vamos a tener dos ramas. La rama meningia, entre paréntesis S, ¿por qué? Porque es sensitiva. Y bueno, esta va a pasar por la fosa craneal posterior. Y luego en la rama auricular tenemos también que es sensitiva, que va a pasar por el CAE, que era el conducto auditivo externo, el pabellón o pabellón auricular y el MT también. Y ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero debe estar en la gráfica. En la parte del ganglio inferior tenemos las ramas faringeas, que también vendrían a ser M de motoras. Y bueno, vamos a ver que en la parte motora vamos a poder inervar al paladar blando, y el asterisco es porque dice que es excepto al músculo estilofaringeo. Tenemos también a otra rama, o vendría a ser el nervio laringio superior. MX es de mixto, entonces va a tener tanto una parte sensitiva como una parte motora. Entonces la parte interna de este nervio laringio superior va a ser sensitiva y la parte externa va a ser motora. Y bueno, en la última rama tenemos las ramas carotídeas, que vendrían a ser sensitivas únicamente. También tenemos el tronco vagal, que principalmente es para nervios parasimpáticos. Eso quiere decir que relajan, etcétera, ¿no? En este caso tenemos ramas cardíacas que van a ser sensitivas y el nervio laringio recurrente, que va a ser motor. Y bueno, lo importante acá más que todo es ver los reflejos, ¿no? O sea, a la hora de la clínica, del examen físico, obviamente no nos va a importar tanto dónde está el ganglio, etcétera. Lo que nos va a importar es la función. Entonces tenemos ahí el reflejo tusígeno, el de la tos, el de Henning-Brewer y el de Brainbeach, que también, si no me equivoco, lo van a ver de nuevo en cardio o en respi. Bueno, entonces la patología asociada al décimo par. A ver, entonces tenemos acá las alteraciones del nervio vago. A ver, entonces tenemos que en el examen físico igual hay que solicitar al paciente que abra la boca, que pronuncie la letra A. Y bueno, vamos a ver si es que existe desviaciones de la orofaringe o del velo del paladar, que es la campanita que está arriba de la lengua, por decirlo así. Entonces, en la lesión del décimo par craneal tenemos que el velo va a protuir o va a tirar para el lado contralateral, no ipsilateral. Esta patología es así, contralateral, porque eso siempre se equivocan, siempre, siempre. A veces las claves solo cambian derecha, de izquierda, y hay bastantes personas que siempre se confunden. Entonces, en el nervio vago, acuérdense, siempre es contralateral. Bueno, entonces también tenemos una parálisis ipsilateral, pero vendría a ser si es que es en el paladar blando, en la faringe, laringe, y si es que el paciente presentara disfonía. Siempre hay que evaluar los reflejos, en este caso el reflejo nauseoso. ¿Se acuerdan que les mencioné? La vía aferente es por el noveno y la vía eferente es por el décimo. Entonces, básicamente, ¿cómo lo pueden ver? Por ejemplo, hay personas de que le metes el bajalengua y no tienen esa sensación de arcada, por decirlo así, entonces ahí vendría a estar dañado el eferente o el décimo par craneal. También que podemos ver si se altera el vago, ¿no? Podemos ver una disnea, una disartria, disfagia y obviamente la pérdida del reflejo tusígeno. Entonces, acá básicamente lo que quiero que tengan bien en claro en la cabeza es que el velo se va al lado contralateral y que si es que también se afecta el vago, podríamos tener disfonía, porque acuérdense que también tiene que ver con las cuerdas bucales, una disfagia, una disartria, una disnea, porque el nervio vago también tiene una parte que va para, o sea, que tiene que ver con la parte de respiración. Y bueno, la pérdida del reflejo tusígeno, que es lo más clásico, por decirlo así. Bueno, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta o pasamos al 11º par craneal ya? A ver, Yana, confírmame. Si es que está todo bien, avanzamos. ¿Avanzamos? Chicos, ¿avanzamos? Pueden confirmar sí, no en el chat.
Sí, dicen que sí, que todo bien. Ok, ya, perfecto. Entonces vamos a pasar al 11º par craneal. En este caso va a nacer del surco retroolivar. La salida es por el agujero rasgado posterior. En este caso la función del 11º par craneal o el nervio accesorio es únicamente motora y tenemos que ver dos estructuras o dos músculos. El esternocleidomastoideo, que va a estar inervando al C2 y C3, y el trapecio, que es C3 y C4. Entonces ahí tenemos que hay una contracción contralateral y ipsilateral. Contralateral con respecto al esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Yo quiero mirar a la derecha, si hacen ustedes ahorita esa función, yo quiero voltear toda la cabeza a la derecha, entonces lo que está trabajando es el esternocleidomastoideo izquierdo. Entonces, por eso es contracción contralateral. Viceversa, yo quiero mirar hacia la izquierda y está contrayéndose ahorita mi esternocleidomastoideo derecho. Entonces, ahí voy a usar C2, C3. Perfecto. Entonces, de ahí pasamos al trapecio. Trapecio es simplemente la parte de detrás de la espalda, por la nuca, todo ese músculo grande que tenemos. Entonces, ese va a trabajar con C3 y C4. Y bueno, la contracción es ipsilateral, o sea, quiere decir que si yo quiero elevar el hombro ahorita, como quien diciendo, no me importa, no me importa, si solo es un hombro, es ipsilateral. Si quiero elevar el derecho, tengo que contraer el derecho. Si quiero elevar el izquierdo, contraer el izquierdo. Entonces, también tenemos que el trapecio nos va a ayudar en la retracción de la escápula. Eso quiere decir que es como que sacando pecho. Bueno, eso lo van a volver a ver en el locomotor, ¿no? Pero si tú sacas pecho, eso es como que retracción de la escápula. Y obviamente también elevación de la cintura escapular. Entonces esas son las funciones, chicos. Y bueno, en la división tenemos que es craneal, luego BR también ahorita, si es que no te equivoco, receptor, núcleo ambiguo y inervación del músculo laríngeo. Si es que hay algún acrónimo que luego posteriormente hay escrito en notas, se los paso, no se preocupen. Bueno, tenemos en el espinal, que en la médula espinal, más que todo el accesorio va a estar en C1, C2, C3, C4 hasta C5, va a subir por el agujero magno, y en este caso la lesión vendría a ser no uso adecuado de la musculatura. Entonces, no sé, se malogra el accesorio derecho, ya no voy a poder mirar hacia el lado contrario. Si se me malogra el mismo derecho, accesorio derecho, no voy a poder levantar el hombro derecho. Y así, básicamente, uno es contralateral y el otro es ipsilateral. Eso es más que todo la lesión, no hay nada más ahí que aclarar. Entonces, todo les quedó claro con respecto al 11º par craneal para pasar al 12º. ¿Me confirman en el chat, por favor, chicos? Si todo quedó claro, pasamos al 12º Sí, par dicen que craneal. sí. Ya, perfecto. Yo creo que me estoy dejando entender, eso me gusta. Ya, entonces vamos a ir por el 12º par craneal. El nervio es llamado hipogloso. No se vayan a confundir glosofaringio con hipogloso porque en mis años había gente que se confundía. Ya, bueno, vamos a ver que nace del surco preolivar. La salida es por el agujero precondilio. En este caso, la función del nervio hipogloso va a ser la inervación de los músculos de la lengua, a excepción del palatogloso. Eso tal vez lo vuelvan a ver en digestivo, pero eso es lo que igual les he puesto en rojito para que se acuerden por si las dudas. Bueno, la división. Tenemos ramas inervadas y bueno, el hipogloso va a inervar tanto al C1, al C2 y al mismo 12º par craneal en la parte extrínseca. Entonces tenemos ramas meningias, ¿por qué? Porque obviamente está en C1 y C2, ramas superior de la asa cervical, M, porque esta es motora, rama del tiroideo, que también es motora, rama del genioideo, que también es motora, y ramas linguales, que tenemos dos, ramas linguales intrínsecas y extrínsecas. En este caso son las que van a inervar el hipogloso o las que inerva el hipogloso son las extrínsecas, chicos. Entonces ahí he puesto yo los músculos extrínsecos de la lengua. ¿Cuáles son? El músculo estilogloso, el músculo iogloso, el músculo geniogloso y el músculo genioideo. Y el genioideo
está con asterisco porque si mal no recuerdo también era inervado por otro par craneal. Entonces es para que lo tengan en cuenta y si es que viene alguna pregunta así como que con trampita, algo, lo puedan chequear o puedan buscarlo en los libros también. Bueno, entonces la patología asociada al par craneal 12, a ver, vamos a tener que tenemos alteraciones del mismo nervio, ¿no? Entonces, como se acordarán, en el anterior nervio el velo protuía hacia el lado contralateral. En cambio, acá tenemos que la lesión del 12º par craneal, la protusión va hacia el lado enfermo. No existe oposición contralateral del genio gloso, por eso también estaba acá arriba con como un asterisco. Eso se lo dejo como un dato, no sé si lo vayan a tomar o no, pero se lo dejo como dato. Entonces, más que todo, tienen que ver dónde estaría la lesión. Acá vamos a hacer un poquito de zoom a este gráfico. Entonces, si es que hay un daño en donde está el punto rojo, la lengua vendría a irse o a protuir al lado ipsilateral. Entonces eso quiere decir que es muy fácil, ¿no? Se daña el derecho, se va la lengua hacia la derecha. Se daña el izquierdo, la lengua se va hacia la izquierda. Entonces, vendría a ser... Eso de ahí es fácil, solo que hay personas que se confunden o a veces se olvidan, entonces a veces en las claves el doctor Narrea le gusta poner tal, derecha, tal, izquierda, tal, no sé, derecha, izquierda. Entonces, ahí como que un poco como que te confunden, ¿no? Pero es cosita de que ustedes repasen ya después de esta clase. Bueno, entonces, ¿hay alguna duda con respecto al 12º par craneal o seguimos, avanzamos ya en la parte de resumen en las tablas que les he puesto? ¿Hay alguna duda con cualquiera de los nervios o de los pares craneales? ¿O avanzamos con las preguntas? A ver, ¿avanzamos? Yana, a ver, confírmame. Porque ahora la que voy a preguntarles soy yo. Yo no les voy a explicar ya. Acá estás. Ya, avanzamos entonces. Bueno, entonces acá en parte de resumen les he dejado la foto de todo lo que es los huecos o las bases del cráneo con sus huecos o la superficie. Y bueno, es tarea para casa, ¿no? Que se aprendan todo y en dónde está cada uno. Y por ejemplo acá, que está señalado, ¿no? El agujero rasgado posterior, el conducto precondilio. Eso creo que, si no me equivoco, lo he sacado del mismo PPT. No recuerdo ahorita bien. Pero sí es importante que se lo aprendan porque lo he visto ayer en unas preguntas del banco del examen. Pero bueno, se los dejo ahí ya para que lo chequen más tarde, ¿no? Ya. Y por último, bueno, acá hay una tabla resumen de todos los reflejos. A ver, voy a hacerles un poquito. A ver, acá está, ¿no? A ver, tenemos, a ver, comenzando tenemos al reflejo superficial. Bueno, más que todo eso es para el examen físico o para su PM. Tal vez hayan una que otras preguntitas de acá, pero no creo que sean un montón. Entonces ahí más que todo es para que ustedes lo revisen, ¿no? Entonces, por ejemplo, reflejos superficiales corneal, quinto par craneal. Nasal, también quinto par craneal. Bueno, los tendinosos, si es que quisiéramos ver en cuál está inervado, el nervio eferente, tenemos el referente, el centro y el nervio eferente. A veces el doctor Narrea también le gusta preguntar, ¿qué ganglio? No sé qué, no sé cuánto, superior, no sé, y ponen las claves, nervio glosofaringeo, nervio hipogloso, nervio vago, ya, y ustedes más o menos ya tienen que ver. Entonces, sí, ahí les dejo la tabla porque, bueno, es bastante extensa y para que la puedan chequear después. Y bueno, eso creo que vendría a ser todo. Más bien, muchas gracias por haberme escuchado atentamente, chicos. Y no sé si alguien tuviera una duda o algo para así no proyectar el banquito de las preguntas del examen final. Y si es que alguien también tuviera alguna duda, me la hace llegar, por favor. Voy a dejar de compartir pantalla un toque, ¿ya? Chicos, entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Compartimos pantalla del banco? ¿O ya lo ven ustedes? Todo ha quedado claro, ¿no?
O sea, eso quiero que sí me confirmen sí o sí por el chat. Sí, Mariana, por ahí te están poniendo que todo quedó claro para los chicos. Ya, listo. Entonces voy al toque proyectar pantalla del banco que me pasaste ayer. Para más que todo que se den una idea de que si hay preguntas, ¿no? A ver, por ejemplo, acá, si no me equivoco, ayer estuve leyendo. Por ejemplo, el de acá. Dice, a ver, un paciente acude por dificultad para la motilidad de la lengua. Un estudio de neuroimágenes revela que hay una tumoración que está en el hilo anterior derecho. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el origen aparente del nervio de la, bueno, del lado afectado, ¿no? En este caso la respuesta es el surco preolivar derecho. A ver, de ahí tenemos, vamos a buscar otra. A ver. Por ejemplo, esta está fácil, pero también tiene que ver con pares craneales, pero no de estos que hemos visto. A ver, dice, una mujer acude a consulta por presentar anosmia, con secuela, bueno, como secuela de un traumatismo encefalocraniano. Al examinarla se constata el problema descrito y bueno, dice que no presentó ni empeoró con otro signo neurológico. Al estudio de un ataque cerebral reveló que hay signos de fractura en la base del cráneo. Por eso es importante a veces que se prendan como que los huequitos, ¿no? Que les dejé. Entonces la pregunta es, considerando el antecedente del traumatismo, ¿qué estructura de la base del cráneo se puede haber dañado? Tenemos acá, si es que es anosmia, estamos pensando en una lesión del primer par craneal, la lámina cribosa del etmoides. Entonces también, pregunta de examen. A ver, vamos a ver qué más. Mm, bueno, eso de ahí es de otras semanas. A ver, acá hay otro. Un estudio de imágenes revela una lesión vascular tipo aneurisma que desplaza un nervio craneano que nace a nivel de la fosa interpendicular cerebral. La respuesta es el motor ocular común derecho. A ver, vamos a buscar algo más de esta semana. Bueno, más o menos así también. Yo que recuerde al doctor Narrea, a veces le gusta poner como que cuál es el inicio, la salida aparente, cuál de todos los nervios craneales están, no sé, afectados en tal, 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 tal. Y bueno, eso sí, obviamente también hay preguntas, de otros temas o de otras semanas, pero básicamente de lo que suele tomar en estas semanas es eso, ¿no? No sé, Gianna, tú me puedes confirmar cuántas preguntas van a hacer ahora en este examen final, ya no sé ya. No, no le preguntaba a los chicos, pero mi examen final fueron 30 preguntas, me parece que fueron. Creo que sí. Chicos, ¿cuántas preguntas van a venir en su examen final? Y supongo que es presencial ahora, ¿no? Bueno, en mi época también fue presencial, pero no sé, qué les ha dicho el doctor Narrea? Bueno, no sé si va a seguir siendo igual que siempre. Esperemos que sí. Esperemos que le vaya bien, chicos. Igual esto de acá sí es bastante tedioso cuando lo llevas por primera vez, la verdad. A ver, bueno, estoy tratando de terminar. Alguien está en sala de espera. Ay, ok. Chicos, ¿cuántas preguntas en el examen final les ha dicho que les va a poner el doctor Narrea? ¿Saben o no saben? Mm, a ver, a ver, a ver. Miren, por ejemplo, acá hay uno que está. Esta pregunta está buena también. A ver, lo voy a compartir de nuevo pantalla. Un toque. Ya. A ver, acá dice, un paciente acude por presentar pérdida de sensibilidad del calor al frío del miembro inferior izquierdo.
Asimismo, se evidencia pérdida de la fuerza y ausencia de la sensibilidad profunda en el miembro inferior derecho. A nivel del dermatoma T6 del lado derecho se aprecia pérdida de toda la sensibilidad. Al examinar los reflejos osteotendinosos, está en la tabla última que les he puesto. Dice, se evidencia una hiperreflexia en el reflejo, ahí está, patelar derecho. También está buena. Acá hay una también de pares craneales. A ver, dice, al aplicar una solución salina sobre la córnea del ojo derecho, se produce el cierre palpebral de ambos ojos. En este reflejo, la vía aferente, por eso es importante saber cuál es la aferente y la eferente. La vía aferente y la eferente son, respectivamente, bueno, si es que es el ojo aferente, en este caso cercano es quinto 1, y al cerrar los ojos vendría a ser como que fruncir el ceño o algo, el séptimo par, obviamente, facial. Entonces, como les dije, más que todo es una cosa primero de memoria, de dónde nace, de dónde sale, quién es el nervio aferente, quién es el centro, quién es el nervio eferente. Luego de que ya se memorizaron más o menos cada uno de cada par craneal, ya van a poder saber, más que todo descartar una que otra, ¿no? Por ejemplo, acá también hay otro. En un paciente que acude por presentar asimetría facial. Al examinarlo se evidencia una pérdida del surco nasogeniano, el que está por la boca derecho, y la incapacidad para cerrar completamente el ojo derecho también y arrugar la frente ipsilateral, o sea, al mismo lado. No se evidencia déficit motor en extremidades. En este caso es verdad que la respuesta es una parálisis facial periférica o de Bell's por la lesión del séptimo par craneal derecho. Ahí hay que ver también, acuérdense, qué pares craneales son daño contralateral y qué pares craneales son daño ipsilateral. O qué pares craneales también tienen doble, porque en el onceavo, por ejemplo, hay una función que es contralateral, por ejemplo, el del esternocleidomastoideo, pero la función ipsilateral vendría a ser solo la elevación de los hombros. Entonces, yo creo que es cosita de que vuelvan a repasar, tal vez, para que el día del examen no se vayan a confundir. A ver, bueno, sigo preguntando, ¿les han dicho algo, alguna indicación nueva con respecto al examen final? ¿O va a seguir siendo igual que otros años? Eso me importaría saber. O sea, el doctor Narrea, o bueno, sí, él sigue siendo el coordinador, ¿no, Yana? Sí, sí, siendo el mismo. Siempre lo veo por la U. El doctor Narrea. Sí, yo también, entonces no, como él es el que se dedica a hacer el examen, pero a veces trata de sacar nuevas preguntas, porque por ejemplo, acá en este banco que me has pasado, hay varias preguntas que para mí son nuevas. Entonces yo creo que siempre como que trata de renovar sus bancos. El paciente acude refiriendo que no presenta sensibilidad en el tercio posterior de la lengua. Ya, ese está muy fácil. Yo les he dicho literal. El noveno par craneal. Porque los 2 tercios anteriores es el séptimo par craneal. Esa está regalada, la verdad. Ese es punto fijo. Fijo. De ahí también esto de, por ejemplo, que estoy leyendo acá, arteria espinal anterior. Es un poco de vascularización, que bueno, que van a tener mañana, me dice Llena. Eso también es importante. A ver, acá hay otro de lo que hemos visto. Paciente acude a consulta refiriendo que la úvula está desviada hacia la derecha. Usted le realiza la evaluación física y se da cuenta que efectivamente tiene una desviación de la úvula hacia el lado derecho. ¿Cuál sería su opción diagnóstica? Disminución del tono del paladar izquierdo por lesión del décimo par izquierdo. Claro, porque yo les dije que la lesión del décimo par es contralateral. En cambio, la lesión del doceavo es ipsilateral. Ese también es fija. A ver, vamos a ir buscando si es que hay alguna más. Y si es que no, ya pues. Yana, no sé si esto lo tienen los chicos. O sea, este banco lo tienen los chicos. Sí, yo lo pasé por el grupo de Suprom. Ah, ya, perfecto. Entonces ya van a poder banquear tranquilos después de Claro, esto. de hecho, mi examen final fue banco. Yo no sabía, yo me enteré después. Pero Pero tú qué promo, o sea, perdón, ¿en qué ciclo llevaste nervioso? ¿En lo llevé pandemia o? hace 2 años. Pero en pandemia, o sea, 2020. Sí, en pandemia. Ah, ya, ok. Ah, pucha. No sabía que había sido banco, pero bueno, ¿qué? ¿Y no banqueaste? No, 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 en ese entonces no sabía que existían los bancos. Pucha, yo sí sabía, literal, desde que llegué.
Me acuerdo que tengo bancos, imagínate, de 2017, 2018, 2019 juntos. O sea, ahorita acá en mi laptop, esta laptop no, pero no sé en dónde se habrá quedado ese banco. Valía oro. Claro, es que en verdad todos los años, ahora desde que descubrí que existían los bancos, solo banqueo porque me encanta, lastimosamente este solo tiene la respuesta, pero lo que yo hacía Y no era está con sacar las toda la claves. pregunta y decir por qué la A sí era, por qué la B no era, por qué la C Sí, no así era, como les y he escribía. explicado al inicio. Claro, Porque a veces hay preguntas en donde si tú lo ves solo por memoria o por la clave, a veces te puedes confundir. En cambio, si lo haces a veces por descartes, porque a veces los doctores son así, ponen dos que pueden ser, exacto, pero una puede ser más que la otra. Entonces ahí como que te agarran. Sí, sí, sí me ha pasado, la verdad. exacto. Y es más, también lo que le quería decir a los chicos es que estudien bien este tema que has enseñado porque todo lo que has explicado viene en digestivo más que nada. Y Sí, digestivo me pareció bastante pesado. sí, Entonces sí, es sí, porque importante que corren sepan más este tema. rápido porque hay más cosas, pues. Claro, Y es pesado, sí. Imagínate, yo llevé digestivo la primera en verano y con mucha fe y esfuerzo lo pasé. Pero no lo recomiendo llevar en verano porque es demasiada info, demasiada sí, yo info. tampoco lo recomendaría. Sí, sí, yo en carne propia no lo recomiendo, chicos, de verdad. Tomen nuestras, ya sufrimos ya, entonces saquen lo mejor de esto. En Mira, verano acá hay te otra, lleven ¿ya? hemato. Hemato es Ah, fácil. sí, Emato. Sí, Emato, es que toda la gente llegó a Emato, que yo conocía, pero yo llevé digestivo, no sé por qué. Pero ya, se logró felizmente. A ver, dice, una mujer de 28 años acude por presentar un infarto en la fosa posterior. En la imagen se aprecia que se ve una lengua perdida, perdón, la lengua al pedirle que la protuya o saque la lengua, dice, bueno, si la paciente experimentara debilidad, esto sería una hemiparesia derecha. Ah, bueno, ya la he agarrado de más arriba, ¿no? Pero si es que la lengua está protruyendo solo para, en este caso la izquierda, sería un daño de la misma, del doceavo izquierdo, en este caso. A ver, vamos a ver si hay algo más de este tema, si no ya, bueno, que los chicos se vayan a repasar porque ya a finales no falta nada, la verdad. A ver, este está fácil también. Una tomografía cerebral refleja una imagen tumoral del hemisferio cerebral derecho, la cual desplaza la hoz del cerebro. La irritación de las capas meningias de esta parte del encéfalo activa terminaciones nerviosas del quinto par. Información dolorosa. Pucha, sí, también me hubiera querido gustar ver las otras claves, porque acá solo están las respuestas, ¿no? Pero bueno, sería cuestión también, chicos, que aparte de que banqueen, que traten de pensar, ¿no? ¿Por qué es esta respuesta? ¿O por qué no podría ser otra respuesta? Para que el día del examen... Ah, por ejemplo, mira, estas sí son de mis años, sí me acuerdo. Hasta está con todos los gráficos. Este también es de mi año. Eso es de la flor, la casa. Este también. Esas son de mi año. Bueno, eso ya más es campo visual, vascular. Oye, está bonito este banco, ¿ah? Sí, chicos. Bueno, eso es todo. Voy a dejar de compartir pantalla. Más bien, muchas gracias, Diana, por invitarme. Bueno, creo que hubo un inconveniente con mi otro compañero, pero bueno, traté de sacarlo adelante yo sola. No te preocupes, más bien estamos en contacto por interno si es que alguno de los chicos tuviera alguna duda, tuviera algo más, me pregunta o le pasas mi número de WhatsApp, normal, no tengo ningún problema, y yo le respondo al interno ya, ¿no? Y por lo otro de la clase presencial, también si quieres coordinamos al interno y ya estaríamos hablando, chicos.